Me recibes tal y como soy, me rescatas y perdido estoy. Cuando dudo y no sé qué creer, vienes a resucitar mi fe, Emmanuel. Muy buenas tardes, Dios me los bendiga a todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio FM 100.9 y aquellos que nos están viendo a través del canal 8 Tu Nueva Visión y los que nos siguen a través de la plataforma Tu Nueva Visión Live. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Es una bendición poder compartir el día de hoy una palabra a través de la iglesia Casa Gracia y Fe, que está a cargo del pastor Samuel y la pastora Lila. Damos la bienvenida ante todo también a los patrocinadores que nos hacen el favor de que esto sea posible, de transmitir cada miércoles este programa para llevar una palabra, un mensaje de vida. Y hoy estamos compartiendo con nosotros, se encuentra el pastor de jóvenes, Samuel Andrés Pech, de la iglesia Casa Gracia y Fe. Bienvenido, pastor Andrés. Así es, buenas tardes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo por el canal 8. Bendiciones de mi parte y de parte de mi familia. Y aquí, encantado de estar en este programa y de estar contigo, hermano Francisco. Gracias, es un honor poder compartir contigo como pastor de jóvenes y yo como ministro de la iglesia. Poder compartir esta palabra que sé que va a ser edificación para Así todos es. aquellos que nos están viendo y nos están escuchando y a todos aquellos que nos siguen, ¿verdad? Pues vamos a compartir el día de hoy un tema muy importante ante la humanidad, ¿verdad? El tema que hoy nosotros hemos elegido. ¿Cómo se llama, pastor, el tema? Bueno, pues el tema es algo que pasa hoy en día y que está hoy a latente y se llama ¿por qué la falta del perdón en las personas o en el ser humano? Es un tema muy interesante que yo creo que es un tema que está desde hace muchos años, pero en la actualidad está golpeando mucho a nuestras generaciones. Es muy cierto, comentaba ahorita el pastor Andrés, la falta del perdón en la humanidad es un tema bastante fuerte que nosotros tenemos el conocimiento que vivimos en una sociedad, hermanos, que conoce y valora muy poco el perdón. No hay el valor a la palabra perdón. Por muchas circunstancias que atravesemos en nuestra vida, cuando empezamos a ser golpeados, ya sea por un familiar, un conocido, por la vida o por muchas cosas, una enfermedad, muchas veces nosotros llegamos a adoptar ciertas enfermedades del alma que no nos permiten ser libres como Dios quisiera que nosotros fuéramos. Porque Él nos llamó a darnos libertad. Él vino a darnos libertad. Así es. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué me da a entender? Que cuando tú no tienes el Espíritu de Dios, vas a vivir en una cautividad. Vas a vivir preso ante la circunstancia de lo que la vida te ha venido aconteciendo. Llámese desde una enfermedad, una muerte de un familiar, un problema bastante fuerte. Por ejemplo, ¿verdad, pastor? Así es. Algo que mencionaste y que es muy cierto es que a lo largo de nuestra vida, desde que vamos creciendo, van pasando sucesos en nuestras vidas que a veces son sucesos malos o son cosas que nos hieren. Y a veces la llegamos a acumular, nos quedan en los pensamientos, no podemos olvidar o no podemos perdonar algo que nos hicieron y venimos arrastrando con eso. Hay personas que quizás llevan años arrastrando una falta de perdón o una ofensa que no han podido perdonar de parte de algún ser amado, de parte de algún conocido, pero yo creo que más que nada va en un ser amado, ¿no? Porque a veces nuestros seres amados o las personas que nos rodean o que amamos no pueden quizás, se pudieron haber equivocado en algo y nos pusieron a haber causado algún daño.
que fue causando como alguna falta de perdón, falta de poder perdonar ese error de aquella persona. Pero creo que Dios también nos da la salida de esa falta de perdón, y es que el Amén. poder perdonar es un poder literal que tenemos y que nos libera aparte, porque cuando nosotros perdonamos alguna ofensa a alguien o a algún ser querido, ahí hay poder, ahí hay libertad y hay paz, porque ¿qué pasa cuando Amén. no perdonamos alguna ofensa? Nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir incapaces, podemos sentir afligidos, pero cuando perdonamos y perdonamos de corazón y perdonamos con ese conocimiento de que debemos de amar a nuestro prójimo, de que debemos de perdonar a los que nos han hecho mal, perdonar a los que han cometido errores hacia nosotros, yo creo que ahí es donde Dios se glorifica en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Amén, efectivamente, comentaba pastor. Mira, la falta de perdón, hermanos, que nos están viendo y escuchando, nos lleva a una destrucción total en relaciones de nuestras vidas. La primera relación que nosotros destruimos es que no nos permite que haya una comunión con Dios. Así es. ¿Por qué? Por los daños, como comentaba el pastor Andrés ahorita, que hemos venido recibiendo, hemos venido siendo golpeados por la vida, ¿sí? Dice la palabra, decía el Señor, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Cuando nosotros desconocemos que tenemos un Dios grande y poderoso, que Él, sin importar lo que nosotros hayamos cometido, Él nos perdona. Dios mandó a su único Hijo Jesucristo a morir por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Así es. Dice, por el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué? Para llevarnos a un arrepentimiento. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que si nosotros no tenemos un arrepentimiento en nuestro corazón, nunca vamos a tener eso tan grande y poderoso, como decía el hermano, poder perdonar. Y hay mucha gente que ha muerto sin poder perdonar, Y es una gran realidad. ¿verdad? Es una gran realidad. Yo el otro día, pues platicando con una señora, ella me decía acerca de su padre, que su padre prácticamente se expresaba mal, ¿no? Y yo le dije, pues tiene que perdonarlo, pero ella me dijo, pero ya está muerto. Y le digo, pero aún así, y yo me quedé pensando, imagínense el rencor y esa falta de perdón que tiene desde hace años. Inclusive el Señor ya no está y ella sigue con esa falta de perdón. Entonces, de eso es lo que Dios nos quiere hacer libre, porque recuerda que tenemos que perdonar así como Él nos perdona a nosotros. Nosotros mismos tenemos que perdonar. Si queremos ser perdonados, nosotros también tenemos que perdonar, porque en el perdón está el amor de Cristo, en el perdón está la perfección de Cristo en nosotros. Amén. Fíjate, pastor. Mira, nuestra cultura en la actualidad, el día de hoy, nos impulsa a ser implacables en la falta del perdón. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Sí? Ahorita en la sociedad, si alguien toma venganza por sus propias manos, como decían en el mundo, ¿no? Me la hizo, me la paga. En vez de llevarlo a concientizar que lo que estamos haciendo está mal, ahorita la sociedad le aplaude y los convierte como en un héroe. Bien hecho. Por ejemplo, una infidelidad. Si la esposa va buscando una ayuda con alguien que, por ejemplo, vivió esa experiencia y nunca pudo perdonar a su esposo, pues ¿qué Uy. le va a decir? Claro, Déjalo, búscate a otro, ¿verdad? hale lo mismo. Hazle lo mismo. Y entonces cuando la otra escucha los consejos del Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿A través de quién? De sus aliados, que son la ira, espíritus de ira, espíritu de odio, espíritu de contienda, espíritu de resentimiento. Claro que en vez de buscar
la parte espiritual donde Dios nos da la libertad para sanar nuestro corazón, nos alimentamos más de las cosas del mundo y no de lo que Dios quiere. Pero yo te traigo una buena noticia el día de hoy también. Hoy que tú nos estás viendo, que nos estás escuchando, Dios solo está esperando que tú expreses con tu boca y Él quiere perdonar lo que el mundo a ti no te ha podido perdonar. Él quiere darte una nueva oportunidad de vida. Él quiere sacarte de esa cautividad en la que tú te encuentras el día de hoy. Porque Él vino a darnos libertad y vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Amén. ¿Usted qué opina, pastor? Mira, pues yo opino que realmente, como usted decía, y ponía el ejemplo, ¿no? De esta persona que le es infiel. Qué difícil, porque es algo que yo creo que muchas mujeres, muchos hombres y muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando han pasado quizás por esta situación. Y qué difícil es el perdonar, ¿no? Porque más como usted decía, hoy en día las corrientes de este mundo lo que nos llevan a hacer en lugar de perdonar es a guardar rencor, a guardar odio. ¿Qué escuchamos, por ejemplo, muchas personas? ¿Qué escuchan? ¿Qué dicen las canciones de hoy en día acerca del hombre, de la mujer, acerca de la infidelidad, acerca de muchas cosas? No dicen nada bueno. Pero yo creo que es importante cuando nos sucede algo así, o si tú sientes que tienes un problema que te está costando perdonar a tu pareja, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, o yo qué sé, alguna persona cercana a ti, alguna persona lejana, algún compañero de trabajo, acércate a Dios. Acércate a una iglesia, acércate con tu pastor y dile, pastor, fíjese que me cuesta trabajo perdonar, me pasa esto. Y yo estoy seguro que con una buena dirección y con la ayuda de Dios vas a poder ser libre. Dice la palabra de Dios que cuando el Hijo nos libertare a nosotros, Amén, cuando el Hijo nos amén. libertare, seremos verdaderamente libres. Y cuando somos libres para todo, para perdonar, somos libres para amar, somos libres para muchas cosas, somos libres para servirle, pero sobre todo para perdonar. Y ahí es donde entra, cuando el Hijo, cuando Cristo te liberte a ti, es cuando vas a tener esa fuerza, porque en tu fuerza, mira, no vas a poder, quizás tú le digas a la persona, te perdono, pero 5 años después, quizás en un pleito, ¿te acuerdas cuando allá me engañaste? ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto? Porque realmente no fuiste libre, porque realmente no perdonaste. Y es muy importante por eso entender que para poder realmente perdonar, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y qué gran ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya en el corazón de Jesús estaba el perdón y le estaba pidiendo al Padre que nos perdonara por lo que estaba pasando. ¿Qué dijo Esteban también cuando estaba siendo apedreado? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Amén, amén. Pero Esteban también, en Esteban estaba siendo formado Cristo. Entonces, así como Cristo fue formado en ellos, Cristo tiene que ser formado en nosotros para poder ser verdaderamente libres y tener este poder que es el poder del perdón. Porque cuando nosotros perdonamos vas a sentir que se te caen muchos pesos de encima, porque a veces vivimos afligidos por una falta de perdón, porque te vives acordando casi todo el día lo que te hicieron, quizás hace 10 años, hace 5 años, hace un año, te vives recordando y tu memoria está en eso, solo en eso, aunque tú ya le dijiste a aquella persona de palabra que lo perdonaste, pero no has perdonado realmente. Pero cuando Cristo es formado en tu mente, cuando Cristo es formado en tu corazón, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, es cuando realmente perdonamos y no nos acordamos más de aquel suceso. Amén. Es cierto, pastor Andrés, mira lo que estabas comentando. Y te puedo decir que la falta de perdón te lleva a un paso muy grande que estamos viviendo en la actualidad de este mundo. La venganza. La venganza se ha hecho tan fuerte en el ser humano. ¿Por qué vemos tantos crímenes? ¿Por qué vemos tantas circunstancias? Como te decía yo anteriormente, me la haces, me la pagas. Argumentos del mundo, ¿verdad? Tanto vales tú como valgo yo, dice la sociedad en el mundo, ¿verdad? Así es. No hay principios divinos, espirituales, que te rijan a detenerte, sino estás movido
por principios demoníacos, demonios que se mueven en la atmósfera, que se apoderan de tu vida, que tú lo dejas entrar a tu vida y gobiernan la vida del ser humano, ¿sí? Porque donde vemos que hay contienda, ¿quién gobierna ahí? Donde hay odio, donde hay rencor. El enemigo. El enemigo prevalece, ¿verdad? Y yo quiero decirte que la falta de perdón ha llegado a que tengamos una vida y una sociedad tan llena de amargura, llena de venganza, llena de ira, odio hacia los demás. Y esto lo podemos ver hasta en nuestra propia familia, hasta los más cercanos que nosotros tenemos. Por cualquier cosa ya te odian. Muchas veces si tú no le haces un favor a un familiar, ya sea de prestarle un dinero, terminan odiándote, hermano. Ya se va creando ahí una raíz que va creciendo. Hay una raíz que se va alimentando efectivamente. Pero tú le dices, cuando tú ya conoces a Dios y le dices, mira, hay un Dios que yo conozco que a mí me ayudó, que me transformó mi corazón. Dice la palabra que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Lo primero que tenemos que guardar nosotros es nuestro corazón, que no se contamine. Porque un corazón contaminado le abre las puertas a todo lo contrario a Dios. Y como te decía yo, y uno de los principales puntos que está avanzando en la actualidad, el día de hoy, es la venganza, el odio, el resentimiento y La ira. amargura. Y la amargura. ¿Cuántos amargados o amargadas nos vemos? ¿Cuánto cara de limón? No, sí, es cierto, hermano. Vas pasando por las calles y escuchas unos gritos tremendos reprendiendo a los hijos, a los esposos, ¿verdad? Una amargura que no prevalece nada de paz ni de armonía en esos hogares. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad, cuando nos convertimos a Cristo, de que todo eso sea transformado. Yo quiero leerles una porción de la palabra ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amén, amén. Léasela, hermano. Porque esto lo tenemos que llevar con la palabra, hermanos. Y quiero compartirles el libro de Mateo 6, el 14, versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. ¿Qué me comentas, pastor, de este versículo? Vaya, pues, digo, hay dos formas de ver esto, ¿no? Tu amigo, si me escuchas y me estás viendo, si quizás no conoces de Dios, puedes verlo de dos formas. Por eso se decía que hay dos formas de verlo. Lo que, digámoslo así, no están en Cristo y los que estamos en Cristo, porque a veces inclusive los que somos cristianos, por decirlo así, a veces podemos cargar de una falta de perdón por ahí, ¿no? También. No, hay mucha gente en las iglesias que realmente y globalizo, en todas las iglesias que todavía quizás tienen alguna raíz por alguna cosa, quizás no sea un engaño, una infidelidad, pero quizás pudo haber sido porque alguien te ofendió verbalmente, psicológicamente, físicamente, y no has podido superar eso. Y como no pudiste superar eso, se fue haciendo una raíz. Y la raíz que hacen, van creciendo y se van arraigando a nuestro corazón, se van arraigando en nosotros. Y cuando venimos a ver, ya tenemos una falta de perdón que, es imposible ver a esa persona, es imposible hablar bien de esa persona, es imposible conciliar la paz con esa persona. Pero si lo vemos del lado que usted acaba de leer, de nosotros los cristianos o los hijos de Dios, yo creo que realmente el perdón de Cristo y de Dios no lo merecíamos. Amén. Pero esa gracia es la que nos da perdón. Y así como de gracia recibimos su perdón, de gracia también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, porque no va a ser la primera vez que te van a ofender. A lo largo de tu vida vas a pasar muchas situaciones que te vas a sentir ofendido, pero cuando estás en Cristo vas a tener la sabiduría y la capacidad
para salir adelante y perdonar. Efectivamente, bueno, no se muevan de sus lugares. Vamos a una pausa y continuamos con este tema, ¿por qué la falta del perdón? Bueno, y también recapitulando, tenemos que saber que en Cristo, que cuando estamos en Cristo, lo podemos todo. Y en el todo también incluye el perdonar. El perdonar que nos hace libres. Amén. Continuamos con nuestros programas y agradecemos a aquellos que nos están escuchando a través de la radio FM 100.9, a través de aquellos que nos ven por el canal 8, Tu Nueva Visión, y a través de la plataforma Facebook, Tu Nueva Visión Live. Le damos gracias porque estén con nosotros compartiendo esta palabra, y a todos aquellos que nos alcanzan a través de este medio, poder compartir esta palabra que lleva como tema ¿por qué la falta del perdón en la humanidad? Efectivamente estábamos comentando con el pastor Andrés, de jóvenes, que está con nosotros hoy compartiendo esta palabra, y él me decía que para él es muy importante porque ve cuánto hay sufrimiento en la juventud, cuántos jóvenes viven resentidos sin poder perdonar a sus padres, a sus hermanos, incluso al novio o a la novia. O sea, la falta de perdón, hermanos, es un tema muy fuerte. La falta de perdón nos conlleva a vivir una esclavitud que Dios no quiere que nosotros vivamos. Claro. La falta de perdón nos apresiona a un pasado. Vivimos apresionados a un pasado, esclavizados a un pasado. Lo que ya pasó quedó atrás. Dice la palabra que cuando tú recibes a Cristo, hoy todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. Hechas nuevas. Adelante, pastor Andrés. Así es, y así son las cosas, todas son hechas nuevas, pero a veces nosotros no lo vemos así, sino Sí, sí son hechas efectivamente, nuevas, así pero no olvidamos, ¿sí me entiendes? Yo te perdono, pero no olvido. Y este tema de falta de perdón es algo muy amplio y Bastante, algo que bastante. se da desde, no sé si usted está de acuerdo conmigo, puede ser desde la niñez, adolescencia, un adulto hasta una persona mayor de edad. Puede ser que tenga una falta de perdón, pero son porque no han detectado raíces que a veces se ponen en nuestro corazón. Y a veces quizás tú puedes decir, pero ¿por qué odio a esta persona si solo me hizo esto? ¿Pero por qué? Porque esa raíz sigue creciendo. Y cuando vienes a ver, ya tú odias a aquella persona, ya tú no puedes perdonar lo que te hizo aquella persona. A veces algo mínimo se vuelve como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo conforme pasa el tiempo porque no supiste perdonar a tiempo, porque aún no has pensado en perdonar a aquella persona. Amén. Fíjate, efectivamente, mira, cuando tú no perdonas a aquel que te ofendió en tu pasado o te ofende en la actualidad, tú vives atado a un pasado. Por ejemplo, la falta de perdón mantiene vivo el dolor. Mientras tú no perdones, siempre vas a traer en tu corazón eso que te lastima, eso que te duele. Cuando ves a la persona, sale a flote todo lo que tú sientes. Como dicen por ahí, hermano, le echan sal a la herida. Exactamente, así es. Es como echarle sal con limón a la herida. Sientes que te mueve todo. ¿Por qué? Porque no hay una sanación en tu interior, en tu corazón. Cargas latente lo que te hicieron en el pasado y lo que te siguen haciendo el día de hoy. Y mientras no sanemos y perdonemos, estaremos atados ¿a qué? A ese dolor. Estaremos condenados a andar cargando ese sufrimiento. La falta de perdón nunca deja sanar las heridas, hermano. Claro. La falta de perdón no te permite perdonar ni sanar tus heridas. Así de fácil. Siempre va a haber ofensas hacia cada uno de nosotros,
Por eso allí la importancia de tener a Cristo, porque cuando tenemos a Cristo, dijeran por ahí, no es que se nos rebale, sino que sabemos perdonar. Le preguntaba Pedro a Jesús, maestro, yo no sé qué estaba pasando Pedro, ¿no? Pero ¿por qué le pregunta a Jesús, maestro, cuántas veces tenemos que perdonar? Y le dijo hasta 70 veces 7. O sea, hay que perdonar siempre. ¿Por qué Jesús decía que hay que perdonar siempre? Porque Él sabe que a lo largo de nuestra vida, hasta que partamos de esta tierra, siempre vamos a tener ofensas, siempre va a haber personas que te van a ofender, que quizás te van a calumniar, que quizás van a hablar mal de ti, pero eso no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es realmente perdonar y amar a aquellas personas, porque es un mandato que Dios nos dio, que el mismo Cristo vino a enseñarnos eso, a perdonar y amar a aquellas personas. Dice la palabra de Dios, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Así es. Entonces realmente hay que inculcar ese principio. Amén. Vamos a recapitular un poquito el versículo de Mateo 6, 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros, vuestro Padre Celestial. La palabra nos enseña que ni si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, al hombre, a quien nos haya ofendido, al ser humano, nuestro Padre también nos perdonará. Pero dice el 15, mas si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a nosotros. O sea que si nosotros estamos falta de perdón, vuestro Padre no nos puede perdonar porque no hay un corazón dispuesto a perdonar a los demás. Así es. ¿Verdad, pastor? Y es algo fuerte lo que Es dice fuerte ahí. la palabra, Porque sí. aunque pareciera que lo leemos así, es fuerte lo que está diciendo la palabra. Porque si no perdonamos, el No nos Padre va a no te perdonar. va a perdonar todo lo que hiciste. Pero ahora, en cambio, si tenemos un corazón con esa facultad de perdonar que solamente la da Cristo, vamos a ser perdonados, nuestros pecados van a ser perdonados. Entonces realmente es importante perdonar, porque perdonar no solamente, si quiero perdono y si no, no, porque estamos leyendo lo que dicen las Escrituras. Así Entonces es algo, o es un tema que hay que reflexionar mucho. Si es que tú sientes que haya alguien que no has podido perdonar o tienes alguna falta de perdón en contra de alguien, aunque sea lejano, aunque sea una persona que no te la topes todos los días, pero si tienes en tu corazón esa falta de perdón, es el momento de perdonar a esa persona. Amén, efectivamente. Y otra cosa importante, hermanos, que nos están escuchando y viendo, la falta de perdón es abrirle la puerta a Satanás en tu vida. Eso es algo grandioso, que le das el poder y la autoridad a Satanás de que entre a tu vida para deshacer y hacer lo que él quiera. Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y cuando tú escuchas argumentos, no perdones. No perdones. Mira qué tanto te hizo daño. Mira lo que te está haciendo. ¿A poco no te dolió? Ahí está operando Satanás para llenarte de dardos tus pensamientos y bajarlo a tu corazón. Y es la puerta grande que necesita Satanás para entrar y gobernar tu vida. Pero yo quiero connotar esto con la palabra. Yo quiero llevarles al libro de Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos derecho a enojarnos. Claro. Sí, Porque somos tenemos humanos. carácter, somos Así personas es. que tenemos sentimientos, emociones. Entonces tenemos la facultad de enojarnos porque pues algo lógico. Por ejemplo, si alguien nos hace algo, es lógico que nos vamos a enojar, pero ahora, ¿cómo vamos a actuar? Claro. ¿Cómo vamos a responder, no? Es por ejemplo, si alguien o estás trabajando, hermano,
alguien sin querer en un lugar donde se mueva herramienta o cosas pesadas, sin darse cuenta te golpea, te va a doler, ¿verdad? Claro. Pero cuando tú no estás en Cristo, empiezas a dar argumentos de maldición, hasta de maldecir a la persona. Pero cuando tú ya estás en Cristo, pues sí te va a doler el golpe, hermano. Pero solo le vas a pedir a Dios que te sane esa dolencia en esos momentos, ¿verdad? Se lo digo porque pues a mí me ha pasado. O cuando, por ejemplo, te chocan, ¿no? A mí me pasó hace como 3 meses que me chocaron de la motocicleta en la que trabajo. Y y ahora sí que, bueno, yo dije, bueno, fue un choque y a lo mucho le abolló un poco el tanque, pero ya. La abolló un poquito, casi lo dejó. Y ya le dije al otro chavo, ¿sabes qué? No hay bronca, pues ya solamente fue un golpecito, nada de cuidado y huyele, no hay problema. Claro. Y ahí así es como debemos reaccionar. Obviamente, sí Pero me como molestó dice- en el como momento, dice la pero mi palabra, reacción fue así diferente. dice, airado, ¿pero qué? Pero no No pequéis. O sea, ya no declares maldición, ya no tomes venganza contra tu prójimo, contra el que te lo hizo. Oye, pero es que como no lo estás viviendo, me pueden decir, ¿no? Claro, Yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero yo ya he pasado por esas circunstancias. y yo Cuando- creo que todos, ¿no? Sí, pero Todos cuando hemos estamos pasado. en Cristo, ya vemos las cosas diferentes. Claro, Vemos con más mansedumbre, con más tranquilidad, que todo tiene una solución. Y en Cristo todas las cosas son posibles, pues. Amén. claro, a mí. Pero dice, y no deis lugar al diablo, porque lo que quiere el diablo es que nada más le abras la puerta para que él venga y haga fiesta. Claro, para que vivas amargado, Y para de ahí que vivas en derraman depresión. amargura. Sí, Si venías en paz, ya te quitó el gozo y ya te puso la amargura, ya te puso la ira y el odio. claro. Y ahí se acabó. Y he llegado al punto, he llegado al punto de que me he molestado de que, no sé si le ha pasado a usted, que algún disgusto, algo fuerte, pues, hasta la boca te sabe amarga de tanto el problema, pero lo Jesús. importante de ahí es cómo vas a reaccionar, porque es algo natural, porque somos seres humanos, pero... Fíjate, pastor, ahorita que recuerdas eso, fíjate que antes así me pasaba. Antes de que yo conociera a Cristo, yo vivía, como dice él, de tanto coraje, tanto odio, tanta amargura. Siempre traía yo un sabor amargo en mi boca. Pero desde que Dios empezó a obrar en mi corazón y permití que el Espíritu Santo entrara en mí, a través de buscarlo, a través de la oración, a través de clamarle al Padre, a través de entregarle mis debilidades, Dios empezó a obrar, porque mi fe se empezó a activar. Como dice la palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios le es posible. Así es. Y yo había cosas que quería resolver en mis propias fuerzas y no podía. En vez de solucionarlas, más las empeoraba yo. Pero en Cristo las cosas son diferentes. Cristo ya es el que opera en nuestra vida cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y Dios obra. Porque dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Así es. Y el que opera en el mundo es Satanás. Y el que venció a Satanás fue nuestro Señor Jesucristo. Y que está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo por nosotros. Cuando yo quiero imaginarme, no cuando Jesús, ya me lastimaron a mi siervo Andrés, pero ahorita voy a interceder para que no se me aire, para que no se me salga de control. Amén. Amén. Adelante, hermano. Bueno, sí, y siguiendo, la verdad que yo creo que todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, hemos en algún momento pasado situaciones donde hemos quizás empezado a tener resentimiento o alguna falta de perdón contra alguien. Y es normal porque somos seres humanos, pero también debemos de recapacitar y entender algo importante, lo que leímos hace rato, que si nosotros no perdonamos a aquellas personas, el Padre no podrá perdonarnos a nosotros. Es más, si no perdonamos, no podemos decir que somos hijos de Dios, porque no estamos haciendo lo que el Padre hace. Amén. Dijo Jesús que es mi hermano aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, dentro de la voluntad del Padre está el perdonar también, porque recordemos que si Jesús perdonó,
y nos enseñó el perdón, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Él nos perdonó, si el Padre Celestial nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? Claro. No, y algo importante, pastor, mira, no es fácil, les puedo decir, hermanos, la palabra dice que oremos por nuestros enemigos. Y te puedes preguntar, ¿cómo voy a orar por alguien que le quitó la vida a un ser querido, no? Por alguien que me despojó de una propiedad. Algo fuerte. Sí, algo muy fuerte en nuestra vida. Alguien que vino a destruir una familia. ¿Cómo puedo orar por él? ¿Sí? Wow, la verdad que buena. Sí, es algo fuerte y poderoso. Pero yo te vengo a decir el día de hoy que yo pensaba que nadie merecía un perdón. Yo pensaba, como muchos piensan el día de hoy, me la hace, me la paga. Pero esa era fuera de Cristo. Cuando yo decido buscar a Cristo, mi vida cambió, mis pensamientos cambió. La palabra de Dios dice que los pensamientos que tiene para vosotros son de qué? De bien. Y no de mal. El mundo sí tiene pensamientos de maldad, pero nuestro Señor Jesucristo tiene pensamientos de bien. Y los caminos que nuestro Señor Jesucristo tiene para vosotros son caminos de rectitud, caminos de bien. Y el mundo nos lleva a caminos de ¿qué? De perdición. Pero hoy te puedo decir, cuando no aceptas a Cristo y vives bajo tu propio dominio, bajo tu propia fuerza, creyendo que tú tienes el control de hacerlo y solucionarlo, te voy a decir que la falta de perdón te obstaculiza tu comunión con Dios. No hay esa cercanía con Dios hasta que no termines reconociendo que sin Él nada podéis hacer. Hasta que nosotros no reconozcamos que Él es mayor que nosotros. Así es. Él es el que nos dio el soplo de vida. Él es el que nos formó, Él es el que crió los cielos y la tierra y nos dio vida a nosotros. Y Él es el que nos gobierna cuando dejamos nosotros que el Espíritu Santo venga y more en nuestro corazón y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando a tu corazón en esta hora. Si tú lo dejas entrar, dice, Él cenará contigo y tú con Él. La comida que Dios quiere darte, Jesucristo quiere darte en esta hora, es que tú tengas paz, Armonía. armonía, que tú vivas en unidad familiar, En gozo. en gozo, porque el que nos da el gozo es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere darte que tú estés lleno de los frutos del Espíritu Santo. Y el primer fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es, hermano? Es el amor. Es el amor. Y dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. ¿Y cómo podemos tener el amor? Solamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, Así es. haciéndolo nuestro único y suficiente Salvador. Que Él gobierne nuestras vidas, no que las cosas del mundo nos gobiernen ya nosotros, sino que Él tome el control total de ¿qué? De nuestras vidas. Amén. Wow. Amén. Que Él tome el control de todo. Y cuando tú decides dejarle todo a Cristo en sus manos, verás la mano de Dios moverse. Y lo que no podías hacer en tu propia carne, lo vas a hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Así es. Bendecimos esa palabra y espero que les haya servido, espero que hayan aprendido y que si aún les falta, sienten falta de perdón hacia alguien, es el momento de perdonar el día de hoy. Amén. Volvemos con nuestro programa, queridos hermanos que nos están viendo y escuchando. Ya estamos a punto de terminar este tema que hemos compartido, ¿por qué la falta del perdón? Que ha sido un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Porque es algo que está tomando mucho terreno en la actualidad en el mundo exterior. Y hoy queremos darte esa palabra, pues que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros tomamos la decisión
de que sea Dios que entre a nuestras vidas, que sea Dios que empiece a gobernar nuestras vidas, que sea Dios que empiece a obrar a través del Espíritu Santo, dándonos la sabiduría y el conocimiento divino de lo alto. Es como nosotros podemos obrar para bien, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a darnos libertad. Y sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermanos. Hay libertad para poder perdonar, para poder amar a aquellos que nos han ofendido, para poder expresar una palabra a aquel que está caído, a aquel que ha vivido en agonía, a aquel que ha estado en sufrimiento muchos años, a aquel que se ha mantenido en cautiverio. Porque cuando tú pones a Dios por delante, es como tomar la llave del Espíritu Santo y abrir esa celda en tu vida y salir de esa prisión que el mundo tantas veces te hizo preso, de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento. Pero en Cristo Él ha venido a darnos vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Hoy te quiero decir que es el tiempo que tú tomes esa decisión, hermano, hermana, amigo, amiga joven, quien nos esté viendo, nos esté escuchando. Es el tiempo de darnos por derrotados en nuestra fuerza y dejar que Jesucristo empiece a obrar en nuestras vidas. Que sea el que empiece a operar de una manera sobrenatural para que lo que nosotros se nos ha hecho imposible transformar, Dios lo pueda transformar. Solo Él está esperando que tú abras tu corazón y lo aceptes como tu único y suficiente Salvador, para que Él pueda empezar a hacer las transformaciones en tu vida, pueda restaurar tu familia, pueda restaurar tus amistades, pueda restaurar tu vida. Si has venido resentido por una enfermedad en Cristo, te puedo decir que puedes encontrar sanación. Sanación física y del alma. Porque el Espíritu de Dios está presto para cuando lo buscas. El Espíritu de Dios está para los que claman a Él. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé en Jeremías 33:3 y traeré sanidad y medicina, dice el 6. Y te devolveré la paz, no como la que el mundo te ofrece, sino una paz única y verdadera. El único que nos garantiza esa paz única y verdadera se llama nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero terminar con este versículo en Marcos 11:25 que dice, y cuando estés orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. A través de la oración, nosotros podemos interceder y pedir por aquellos que en un día nos ofendieron y que Dios también cambie su corazón como Él nos los ha cambiado a nosotros. Y hoy te quiero decir que hay un tiempo de victoria en el nombre de Jesús. Wow, Dios le bendiga. Qué hermosa palabra hemos recibido esta tarde y fue un gusto haber estado contigo, amigo que me sintonizas, hermano que nos escuchas, que nos ves por televisión. Hermano Francisco, poderosa palabra. Gracias, hermano. Y solamente quiero tomar este tiempo para hacerles una invitación para nuestro gran aniversario, nuestro segundo aniversario de Casa Gracia y Fe, que va a ser el 29, 30 y 31 de agosto, que Dios nos ha dado la oportunidad de tener las puertas abiertas, de recibir personas y de llenarnos de su presencia cada servicio. Y también te queremos invitar a nuestros servicios congregacionales los días jueves a las 6:30, nuestro jueves de poder, y el domingo a las 11 de la mañana, nuestro servicio congregacional. Te esperamos en la calle Ejido, sector Abanico, enfrente de la laguna de Luis Donaldo Colosio. Te esperamos. Me recibe.